Gloria a Dios. El viejito decía que Satanás era un formidable adversario, un estratega. Y por lo tanto, todo lo que él emplea hacia los hijos de Dios no es a la ligera, sino está muy bien planificado. Y por eso es que nosotros también tenemos que tener estrategias de parte de Dios para poder, como decíamos ayer, un poder espiritual se puede vencer con un poder espiritual mayor. Y ese es el que tenemos del lado del Señor. ¿Cuánto lo creen? Amén. Gloria a Dios. Para mí es un honor en esta mañana presentar a nuestro apóstol Darío Parish, nuestra cobertura espiritual. Él ha acomodado su agenda para acompañarnos en esta mañana y verdaderamente es un privilegio tenerlo en esta su casa. Así que, Darío, bienvenido, recibámoslo con un fuerte aplauso. Aleluya. Hermanos, me siento gozoso de poder estar en este lugar, en este tipo de evento y poder acompañarlos y realmente gozarme en todo lo que el Señor está haciendo. El día de hoy me tocó un tema interesante para mí, un tema muy interesante porque Cindy y yo estamos escribiendo 10 libretos sobre la conquista y uno de ellos es la culpa, conquistando la culpa. Y cuando la pastora me dio el tema, le dije yo, me cayó al anillo al dedo porque realmente es parte de lo que queremos hacer. Aparte de eso, reciban saludos de parte de toda la familia, de parte de Cindy, de todos. Este año es un año bien ocupado para nosotros, no solo a nivel ministerial, sino a nivel familiar. Hay una alta probabilidad que vamos a tener 3 bodas en la familia en un solo año. Ya pasamos uno, hace un mes. Dentro de 7 semanas otro y quién sabe, dentro de 6 meses otro. Y entonces estamos no solamente ocupadísimos, sino también pobres. No, en realidad Dios ha suplido más de lo que nosotros podríamos esperar o pensar. Realmente nos gozamos en lo que el Señor está haciendo a nivel de la familia. Aleluya. Hoy el tema de hoy es el tormento de la culpa o el tormento de la culpabilidad. Creo que cuando nosotros analizamos y queremos entender la lucha que cada uno de nosotros tenemos en nuestra propia vida, y mucho más cuando estamos viéndolo desde la perspectiva espiritual, que no luchamos contra carne y sangre, sino luchamos contra principado, potestad, dominio, hueste. Y cuando consideramos el hecho de que un porcentaje de nuestra lucha es demoníaco, tenemos que considerar el hecho de que no todo nace desde esa perspectiva, demoníacamente. Hay ciertas situaciones que tú y yo podríamos estar enfrentando que inició a través de un proceso demoníaco, pero no necesariamente todo nace desde esa perspectiva, sino muchas veces son nuestras acciones y el no cambiar el rumbo, la dirección de nuestro caminar. También tiene que ver con nuestros propios sentimientos. Vamos a llamarlos sentimientos fuera de control o sentimientos que nos controlan a nosotros. Cuando nosotros no aprendemos a conquistar esos sentimientos, pueden volverse o son altamente probables que se vuelvan un problema demoníaco. Y esa es la realidad de la vida. Todo lleva un proceso progresivo. Es como una deuda. Usted tiene una deuda y usted hace la del avestruz, la ignora. Le pregunto, ¿la deuda se va a disipar? ¿Se va a acabar? ¿Se va a ir? No, va a aumentar. El problema va a volverse insostenible hasta que usted abra los ojos y determine, y mejor más temprano que tarde, determine poder confrontar el problema. Y la vida es así.
No podemos ignorar la problemática que nosotros podríamos estar enfrentando. Es imperante de que nosotros podamos a lo más rápido y lo más temprano posible poder confrontar la problemática en nuestra vida. Ahora, lo interesante de la temática, y no quiero, vamos a decir, desvalorar los demás temas o darle mayor valor al mío, sino el simple enfoque de la enseñanza de este momento. Creo que es importante que nosotros tomemos nota en el hecho de que la culpabilidad en una forma u otra se vuelve uno de los motivadores más terribles en nuestra propia vida. Determina muchísimas cosas que pueden estar ocurriendo dentro de nuestra propia vida. Pueden manejar nuestras relaciones interpersonales, pueden manejar nuestra relación con Dios, pueden manejar la forma y la manera que nosotros percibimos nuestra propia vida. Y en una forma u otra realmente controla mucho de nuestro diario vivir y muchas de las actitudes de nuestra propia vida. Por eso creo que es muy importante que nosotros consideremos de que este podría ser una de las columnas negativas dentro de nuestra vida que podrían controlar muchos aspectos dentro de nuestro propio caminar. Ahora, creo que es importante que ingresemos o empecemos entendiendo de que el problema de la culpabilidad comienza no con el hecho de que nosotros no hayamos alcanzado el perdón de parte de Dios. La Biblia dice que el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. El que pide perdón, Dios lo perdona. Dios, creo, en cierta forma, en cierta manera, Dios no está queriendo juzgarnos, sino quiere perdonarnos. Pero una cosa es el recibir el perdón de Dios y otra cosa es poder caminar en el perdón de Dios. Otra cosa es el poder perdonarnos a nosotros mismos. Creo que mucha de la culpa está fundamentada en el hecho de que llevamos una carga que nosotros ya no deberíamos de estar llevando, porque ya Dios perdonó nuestra carga, ya perdonó nuestra deuda, ya perdonó nuestro pecado, pero el problema es de que no hemos podido aprender a caminar en el perdón de Dios. Y estamos llevando muchísima culpa sobre nuestra propia vida. Y eso causa una deuda, causa una carga demasiado grande para nosotros. Ahora, en este concepto tenemos que entender de que hay una gran diferencia entre la condenación y la culpa o la culpabilidad. Ambos son tormentos. La condenación viene como un tormento de parte del enemigo en el cual usa nuestras acciones en contra de nosotros. Usa nuestro pasado en contra de nosotros, trata de subyugarnos, trata de limitarnos, trata de restringirnos por medio de la condenación. Pero la Biblia nos dice que no hay ninguna condenación, hay para los que están en Cristo. El enemigo ya no tiene poder sobre nosotros más del que nosotros le permitamos que él tenga sobre nuestra vida. Pero la culpabilidad no es una obra del enemigo, sino es algo que tú y yo hemos permitido en nuestra propia vida para atormentarnos acerca de nuestro propio pasado. Lo que tal vez en una forma u otra no hemos podido tratar, no hemos lidiado con ciertas cosas de nuestro pasado y llevamos nosotros culpa sobre nosotros en una forma de vivir. De tal forma y tal manera, o el enemigo nos atormenta o nosotros mismos nos estamos atormentando. El tormento del enemigo lo llamamos condenación, el tormento propio lo llamamos culpabilidad. Ahora, en la Biblia encontramos nosotros un pasaje muy interesante ahí en 2 Corintios capítulo 7 versículo número 10, donde la culpabilidad es llamada tristeza, que es una contraparte o un antónimo de lo que nosotros entendemos que es nuestra
vamos a decir, el fundamento de nuestra liberación, que es el arrepentimiento. Y habla acerca del arrepentimiento. La tristeza que viene de Dios produce vida, pero la tristeza que viene del mundo produce ¿qué? Muerte. ¿Cómo podríamos caracterizar esa tristeza? Esa es culpabilidad. Porque ¿qué genera? ¿Qué es la motivación de lo que nosotros estamos haciendo? ¿Qué es lo que está llevándonos a nosotros a ciertas cosas que en cierta forma o cierta manera, hasta en una forma de vista exterior, algunos nos ven y nos dicen, miren, qué cristiano, qué justo, qué correcto es lo que está haciendo? Lo que nosotros no entendemos es de que la motivación que está detrás de nuestras propias acciones muchas veces es pura culpabilidad. Le pregunto, en la pregunta que no tiene respuesta, ¿cuánta gente viene al altar, sea en la iglesia o en su propia vida, y pide misericordia, pero no es un verdadero arrepentimiento, es pura culpabilidad? Se siente culpable, está atormentado por la culpabilidad en su propia vida. Podría ser de que esa tristeza también podría ser el catalizador que podría llevar a alguien a lo que nosotros llamamos comúnmente la palabra depresión. Porque yo me pregunto cuántos creyentes en su propia vida han sentido de que están en una deuda que es imposible de pagar. ¿Cuántos, vamos a decir, sienten ese nivel de deuda? Podría haber algún cristiano que siente que tiene una deuda que es imposible de pagar, o hay un marido que siente que tiene una deuda que es imposible de pagar. Y lo único que lo mantiene caminando hacia adelante es ese sentido de culpabilidad. Ahora, cuando vemos la palabra culpabilidad, tenemos que entender de que tiene muchos sinónimos, que son muy paralelos. Por ejemplo, la vergüenza. La vergüenza, sentirse avergonzado. Segundo, la lástima propia. Miren, uno de los problemas, y lo he dicho detrás de este púlpito en el pasado, muchos de los problemas fundamentales del cuerpo de Cristo es una contradicción, son contradicción. Porque de un lado de la boca nosotros cantamos, somos más que vencedores. Pero el otro lado de la boca nos consideramos víctimas. Es una contradicción. Proclamamos Romanos 8:28 y a la misma vez decimos, ay de mí que soy víctima de la gente a mi alrededor, soy víctima de otras personas, soy víctima de mis circunstancias. Y esa es una lástima propia en mi propia vida. O tal vez el remordimiento. Recuerde, ¿qué fue lo que llevó Judas al suicidio? El remordimiento. Llega y tira las 30 piezas de plata y dice, he traicionado a un hombre inocente. Yo estoy convencidísimo que Dios quería de que Judas fuera la imagen perfecta de la gracia y la misericordia de Dios. Imagínense que si él se hubiera arrepentido, yo estoy convencidísimo que Jesucristo lo hubiera perdonado. Él hubiera sido la imagen perfecta de la gracia de Dios, pero el remordimiento lo llevó a la destrucción, el remordimiento lo llevó a la muerte. ¿Y cuántos creyentes están viviendo su vida con remordimiento? Y el cáncer del suicidio, el cáncer del remordimiento los está llevando a una muerte interna en su propia vida. Otra palabra que podría paralelamente identificar la culpabilidad es el dolor. El dolor por una pérdida, el dolor por lo que ha sucedido.
el dolor porque no hemos o hemos desaprovechado alguna oportunidad. Otra palabra es pena, o como pudiéramos nosotros llamarlo, penalidad o penitencia, que es un sentido de deuda. Todas estas palabras, en cierta forma y cierta manera, son parte de nuestra, vamos a decir, de nuestro ADN. Mis dos hijas que estuvieron viviendo en España 10 años, ellas llevaron consigo la cultura guatemalteca. Y los españoles cada rato se reían de ellas porque las llamaban las muchachas apenadas. Apenadas, porque decía, no tenga pena, o disculpa por todo, ¿verdad? Perdone, sí, con permiso. Y las llamaban las muchachas apenadas. ¿Cuánto de nuestra propia cultura está fundamentada en la culpabilidad? Ahí está la palabra disculpe. Ay, qué pena, dicen los colombianos, ¿verdad? Y es una forma cultural que podría gobernar hasta nuestra propia forma y manera de relacionarnos con otras formas, otras personas. Ahora, la pregunta en una forma práctica, ¿cómo se manifiesta la culpabilidad? Porque creo de que si yo no entiendo cómo se manifiesta algo, va a ser muy difícil el poder cambiarlo. Porque entonces todo lo demás es simplemente abstracto. Yo les puedo hablar de la culpabilidad en una forma abstracta, y si usted no la puede aterrizar en su propio diario vivir, es imposible de que usted pueda tratar con ello. Porque usted tiene que llevarse consigo mismo el entendimiento, esta es la forma como la culpabilidad gobierna mi vida. Y es importante de que usted lo pueda hacer. Ahora, es imperante, hermanos, de que usted comprenda esto. Miren, hay una culpabilidad verdadera y una culpabilidad falsa. Hay una culpabilidad verdadera y hay una falsa. Y nosotros tenemos que hacer la distinción de cuál es la que está obrando dentro de nuestra propia vida. ¿Cuál es la motivación que nos está llevando? Porque la culpabilidad es un increíble motivador. Imagínense, le voy a dar varios ejemplos bien prácticos de la culpabilidad en nuestro diario vivir. Primero, ¿cuántos de ustedes conocen algunos, por no decirlos algunos de ustedes, sino parientes de ustedes, para no decir nada más, ¿verdad? Que van a la tumba de sus seres queridos a llorarlos. ¿Cuál es la motivación detrás de eso? La culpabilidad. Fui tan mal hijo. Fui un desastre de hijo. Nunca honré a mis papás. Y hoy que están muertos, estoy amarrado por años, atado emocionalmente, atado espiritualmente a ellos por medio de la culpabilidad. Y voy a la tumba a llorarlos. Usted y yo deberíamos de saber de que la mejor forma de honrar a nuestros padres es nuestra forma de vivir. Honrar la enseñanza, honrar el desarrollo, honrar lo que ellos invirtieron dentro de nuestra vida fue la mejor forma. No de llevarle flores a una persona que no puede ni ver. ¿De qué le sirve un ramo de flores a una persona muerta? Lo que pasa es que estamos tratando de saciar, ¿qué? La culpabilidad. Miremos otros casos tal vez más cercanos a nuestro hogar. ¿Cuántos de ustedes han comprado regalos extravagantes a sus seres queridos? Por ejemplo, llega el marido a la casa con un ramo de flores y lo primero que la esposa le dice, ¿qué hiciste? Confesá tu culpabilidad, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hiciste? Cara de culpable tienes hoy.
Y en una forma u otra, hermanos, óigame bien, esta es la realidad. Hay mujeres que manejan a sus maridos por medio de la culpabilidad. Le encuentran el lugar de la culpabilidad del marido y lo manejan de esa forma y con esa manera le recuerdan todas las veces su pasado. Parecen el diablo. El que tiene oídos para oír, oiga, ¿verdad? ¿O cuántos padres? Que esto es tan común en nuestra cultura. ¿Cuántos padres adictos al trabajo que han abandonado a sus hijos, ahora con el dinero de su trabajo le compran regalos extravagantes para compensar no su falta, sino su propia culpabilidad? Porque yo le puedo decir, los hijos no necesitan regalos extravagantes. Usted cómprele a un niño o tráigale a un niño una caja vieja. Está contento por varios días. Y no le costó nada. El grave problema es de que muchas veces estamos gobernados por la culpabilidad que está motivando la forma que nosotros vamos a accionar en nuestra propia vida. Sigamos adelante. ¿Cuántos de nosotros, aún nuestra relación con Dios está fundamentada en la culpabilidad? Mire lo que yo encontré en la Biblia. Y esto muchos pastores lo usan, vamos a decir, lo usan para otros términos. Pero yo le voy a dar un término muy diferente, el término de la culpabilidad. Vaya conmigo a 2 Corintios 9:7. Miren pues lo que dice ahí. Note aquí. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no con culpabilidad, o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cuántos hasta un dan? ¿Por qué? Por indulgencias. Indulgencias cristianas evangélicas. Muchos de nosotros, nuestra motivación está fundamentada en la culpabilidad. Y lamentablemente estamos trabajando equivocadamente el proceso en nuestra propia vida. ¿O cuántos creyentes asisten a una iglesia basado en la culpabilidad? Es que ya no tengo un mes de no ir a la iglesia, mejor voy a ir este domingo próximo. Porque no he ido por un mes. La culpabilidad lo está motivando. O aún hay personas que mienten de diferentes formas y diferentes maneras basado en la culpabilidad. Ay, dicen, es que no quiero herir a esta persona, por eso no le digo nada. Pero le mienten basado en ¿qué? La culpabilidad. Pero estas próximas son bien interesantes porque son mucho más profundas. Por ejemplo, yo me he encontrado con personas que tienen la culpabilidad, los genera en un autosabotaje de su propia vida. Las cosas van bien, las cosas están tranquilas, el matrimonio está estable, pero como hay culpabilidad dentro de su vida, en una forma que nadie conoce, empiezan a sabotear lo bueno que tienen y empiezan a destruirlo. Y empiezan el maltrato, empieza la destrucción de lo bueno que tienen. Y el fundamento de esto está en esto. Oigan bien, no se sienten merecedores de lo que tienen. ¿Qué es eso? La culpabilidad. No se sienten merecedores de lo que tienen. ¿O qué pensarían ustedes acerca de lo que nosotros llamamos en nuestra cultura masoquismo? Ahora, ¿qué es el masoquismo? Oiga bien, lo conocemos por masoquismo, lo conocemos por sadomasoquismo,
Pero eso es alguien que no tiene la capacidad, algo se murió dentro de ellos. Por la culpabilidad se murió el sentimiento, ya no pueden sentir ni bien ni mal. Y para poder sentir tienen que sentir dolor primero. O tienen que impartir dolor para poder entonces tener un buen sentimiento. El masoquismo. ¿Sabe usted de que la Biblia habla sobre una gente que se sentían culpables y se herían a sí mismos? La Biblia nos regresa, por ejemplo, a aquel caso en Monte Carmelo, ¿verdad? Donde Elías estaba retando a los 450 profetas de Baal. Y Elías le dio cuerda a los pobres, ¿verdad? Tal vez está dormido, ¿verdad? Está ocupado. ¿Por qué no gritan más? ¿Y qué hicieron aquellos? Se empezaron ¿a qué? A cortar. Porque sentían no solamente vergüenza de que su Dios no estaba respondiendo, sino se sentían culpables porque tenían a la multitud que estaba delante de ellos, esperando de que ellos le probaran a Elías de que Baal era mayor que Jehová. Masoquismo. Y eso lo podríamos implementar en varias formas y varias situaciones, hasta aún depravadas, de un sexo sadomasoquístico, ¿verdad? Pero no nos vamos a meter en eso. La próxima. Muchos de nosotros proyectamos nuestra culpabilidad sobre otros. ¿Qué significa eso? Como yo soy culpable, yo empiezo a sentir que otros también son culpables. Esto es muy común, muy común. Déjeme ponerle un fundamento bien sencillo para que usted lo pueda entender desde esta perspectiva. El poder confiar en otros. ¿Por qué es que algunos de nosotros no confiamos en nadie? No porque fuimos heridos, sino mucha de la desconfianza está fundamentada en el hecho de que como yo no confío en mí mismo porque yo he fallado, no puedo confiar en otros. Esto, por ejemplo, en los matrimonios donde gobierna el celo. La mitad del problema del celo es: yo soy víctima. Digamos, por ejemplo, mi papá le falló a mi mamá, un ejemplo, de tal forma que ahora que esta señorita se casó, llegó a ser esposa, el marido cuando llegó al altar ya llegó con deuda. ¿Por qué? Porque como el papá le falló a la mamá, ahora él le puede fallar a ella y ella desconfía de él. Esa es la mitad de la desconfianza o la falta de confianza. Pero la otra mitad es: yo fallé. Y como yo fallé, cualquier otro puede fallar. Miren nuestra cultura latinoamericana. Imagínense que usted, papá, para los hombres que están aquí, ¿verdad? Usted, papá, tiene una hija, o dos hijas, o tres hijas como yo. Y empiezan a volar los buitres en la casa. A aparecerse los buitres. Los muchachos empiezan a ver qué hayan, ¿verdad? Inmediatamente el muchacho no ha hecho nada malo. El muchacho no ha pecado, no ha desobedecido, no ha hecho nada equivocado en contra de nosotros, pero el papá instantáneamente le tiene desconfianza a los muchachos. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque él se recuerda cuando él tenía 19 y 20 años, toda muchacha era pan comido. Él no le perdonaba a nadie nada. Y hoy que tiene hijas, ahora que tiene hijas, él cree de que todos los muchachos eran como él fue. La desconfianza. La base está fundamentada ¿en dónde? La culpabilidad. Yo no he podido alcanzar el perdón de mi vida, no he podido dejar esa etapa en el pasado para que yo pueda tener un borrón y una cuenta nueva en mi propia vida. Y entonces estoy proyectando mi pecado sobre otros.
¿Y sabe de dónde nació eso? ¿Sabe de dónde nació eso? Nació en el principio, en Génesis capítulo número 3. Adán y Eva pecaron, se escondieron. Dios empezó a pasearse en el huerto y empezó, ¿verdad? Adán, ¿dónde estás? Y cuando los encontró, y vamos a ver eso más adelantito, por eso no me quiero meter en eso, pero cuando los confrontó, ¿cuál fue la respuesta de Adán primero? Fue la mujer que tú me diste. ¿A quién le echó la culpa? Es que tú me la diste, es tu culpa. Ahora, teológicamente usted tiene que entender esto es mucho más profundo que simplemente un chiste. Porque para que se volviera pecado, recuerde, teológicamente, Eva no pecó. Teológicamente Eva no pecó. Teológicamente el único que pecó fue Adán. Por eso la Biblia dice, por uno entró el pecado a la humanidad. No por dos, por uno. Porque Adán no pecó porque lo hayan engañado. Eva la engañaron. Adán no fue engañado. Adán pecó en entendimiento. Y ahí es donde es mucho más profundo eso. Y entonces cuando él le dice a Dios, fue la mujer que tú me diste, estaba proyectando su propia culpabilidad sobre Dios. Y eso pasa muchas veces. Es que, hermanos, oiga, ¿cómo se meten a problemas los matrimonios o cómo se meten a problemas personas que son amigas? Porque viene uno y viene y le dice, mira, te tengo que decir algo, y viene y le dice algo. ¿Y cuál es la respuesta de la persona? Ah, sí, pero tú. Ese pero tú, ¿qué es? Es una proyección. ¿Por qué no nos podemos quedar con la boca callada, escuchar a la persona, bajar la cabeza y decirle, tienes toda la razón, la embarré? No debería de haber hecho eso. No debería de haber dicho eso. Perdóname. Sencillamente eso. Ahí se hubiera acabado el problema. Pero como hay una carga de culpabilidad en nuestra vida, porque sabemos de que lo que nos están diciendo es la verdad, ahora tenemos que hacer ¿qué? Contraatacar. Ir en contra del ataque, en contra de lo que nos están diciendo. ¿Están conmigo? ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Veamos otro. A veces nosotros llevamos una culpabilidad que no nos compete a nosotros. Imagínense que nuestros padres pecaron y ahora nosotros llevamos la culpa. Es lo que llama la Biblia. Los padres chuparon los limones amargos y los hijos se les templaron los dientes. Y los hijos llevan la culpabilidad, se sienten culpables de lo que hicieron los padres. Quieren remediar, quieren restituir lo que los padres hicieron. Pero la Biblia dice de que, lo dice ahí en Ezequiel capítulo número 18, dice de que el alma que pecare, esta es la que va a morir, porque el hijo no pagará por el pecado del padre. Si el hijo hizo la justicia y la verdad, no pagará el pecado del padre. No tiene que estar llevando una culpabilidad. El grave problema es de que nosotros muchas veces imponemos esa carga sobre la gente, porque miramos al hijo por lo que los padres hicieron. Usted me dice, pero eso no funciona así. Espérese un momentito. ¿Qué pasa con los divorcios? ¿Quién es el que verdaderamente lleva el sentimiento de culpabilidad dentro de su corazón a causa de los divorcios? Los hijos. Los hijos a veces de 4, 5, 6, 7, 8 años llevan un sentido de culpabilidad porque sus padres se divorciaron. Si yo hubiera sido un mejor hijo, mis papás no se hubieran divorciado.
O cuando un padre se suicida y un hijo lleva el sentimiento de ¿qué? Culpabilidad. Que lo está atormentando, que lo está manipulando, que lo está llevando. ¿Y cuál es el resultado? Lo que nosotros podemos llamar la vergüenza. Hay personas que ni quieren salir a la calle porque se sienten avergonzados de lo que los papás hicieron. Es una forma de limitación. O tal vez nos sentimos culpables de las malas decisiones que hemos hecho. Pudiéramos usar como ejemplo, ¿verdad? Malas decisiones económicas. Las malas decisiones económicas. Me encontré otro versículo sobre la economía que tiene que ver con esto. Note 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. Pasaje que lo miramos desde otra perspectiva. Note lo que dice aquí en el versículo 10, dice: porque la raíz de todos los males es ¿qué? El amor ¿a qué? Al dinero. Por los cuales, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. Ahora note la última frase. Y se torturaron con muchos dolores. El amor al dinero los llevó a hacer trances, a querer volverse ricos rápidamente, a robar, manipular, engañar por el amor al dinero. ¿Y cómo terminaron? Torturados con ¿qué? Muchos dolores. Lo que yo quiero proponerle ahí es de que no está hablando sencillamente de enfermedad o cualquier otra cosa, es culpabilidad por los errores. ¿Cuántos de ustedes, mi querido hermano y hermana, confiéselo? ¿Cuántos de ustedes han hecho compras que el próximo día ya están arrepentidos de haberlo hecho? ¿Qué es eso? Culpabilidad. Ahora, hay algunas de esas compras que no tienen un impacto terrible en nuestras vidas. ¿Por qué? Me compré un pedazo de carne que no me gustó, me la comí y salió pero horrible. Me arrepiento de haberlo comprado. Otros, me endeudé hasta el copete comprando un carro que no debería de haber comprado y ahora tengo que pagar 7, 8 años de deudas por comprarme ese carro emocionalmente. Todo por aparentar ser rico. Y fueron torturados ¿con qué? Con muchos dolores. Ahora, acompáñenme por un momentito a Génesis, capítulo 3, versículo 10 al 13. Y les dije que íbamos a regresar a ese pasaje. Y quiero que usted note 3 cosas que Dios confronta en Adán y Eva, porque lo que debe de entender es de que aquí se manifiesta el resultado del pecado. Pecaron y se manifiesta en una forma, un microcosmos, se manifiesta todo lo que es el pecado. Lo que vemos nosotros en el huerto es la manifestación del pecado. Y quiero que lo veamos y por un segundito. Note el versículo 10, dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Estaba desnudo y me escondí. Y díjole Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que comieses? Y el hombre respondió, ya lo vimos la mujer que tú me diste por compañera me lo dio. Ahora, ¿qué es lo que vemos nosotros aquí? 3 cosas. La primera, ellos sintieron temor. ¿Temor de qué? Temor del rechazo de Dios.
el temor del rechazo de Dios, que Dios los iba a abandonar, que Dios los iba a rechazar, de que ya no había para ellos un futuro, que ellos habían destruido su futuro, el temor. Segundo, vimos que estábamos desnudos. Esa desnudez no es simplemente una desnudez física, es una desnudez emocional. Sintieron vergüenza. Se sintieron avergonzados. Se manifestó en su desnudez física, pero también había una vergüenza emocional de lo que ellos habían hecho. Se arrepintieron en la forma incorrecta del arrepentimiento, ¿verdad? Lo que hemos hablado, de la culpa, de la culpabilidad, de la tristeza que viene de este mundo. ¿Y qué? Nos vimos desnudos, nos vimos expuestos, nos dio vergüenza lo que nosotros habíamos hecho. Y tercero, nos escondimos. ¿Qué es la reacción natural de una persona que lleva condenación en su vida? El querer esconderse, el querer apartarse, el querer huir. Por eso yo le puedo decir que a nivel matrimonial, muchísimos de los divorcios están fundamentados en eso. Porque es una forma de esconderse, es una forma de huir de la realidad de su vida, de confrontar la problemática. Prefieren huir que confrontar el problema. El grave problema con el divorcio, y yo he enseñado demasiadas enseñanzas sobre el divorcio, yo le voy a decir, el divorcio dura una vida entera. La tortura del divorcio dura una vida entera. La vergüenza de tener que confrontar el problema es corto y temporal. Cualquiera que sea el problema, desde una mentira hasta un adulterio, es temporal el arreglar el problema, pero hay que confrontarlo. Hay que confrontar la vergüenza, hay que confrontar el dolor, hay que confrontar la pérdida de la confianza, que todo tiene que ver con la culpabilidad, como ya lo hemos mencionado. Lamentablemente así es. Ahora, ¿cómo podemos ser libres? Y con esto voy a empezar a terminar. ¿Cómo podemos ser libres de la culpabilidad? Hay pasos bien clásicos y bien correctos para poder ser libres de la culpabilidad. Primero, oiga bien, primero sobre todas las cosas, usted tiene que entender, Cristo en la cruz pagó el precio de nuestra culpa. Podría pasar una hora hablando sobre este punto, pero en el Antiguo Testamento, oiga bien, la Biblia habla acerca del sacrificio por la culpa. Y no estamos hablando de simplemente la culpa como culpabilidad, sino la culpa como una responsabilidad de la realidad de nuestra propia vida. Cristo en la cruz llevó nuestra culpa. Nosotros no tenemos que llevarla. Cristo la llevó. ¿Usted cree de que Jesucristo, si fue tentado en todo según nuestra semejanza y enfrentó todo dolor y toda angustia y todo sentimiento, no enfrentó Él esa culpa sobre la cruz? La carga de nuestro pecado fue sobre Él. La culpa de nuestro pecado fue sobre Él. La segunda cosa, bien importante, usted debe de entender de que usted es responsable de confrontar su culpabilidad por medio del arrepentimiento. En el libro de Esdras, capítulo 9, versículos 6 y 7, y no me voy a meter profundo a esto, Esdras usa esta frase y dice, porque nuestras iniquidades se han multiplicado. Y por eso hemos sido entregados en las manos de los reyes extranjeros. Él entiende de que hay una necesidad de arrepentimiento. Ahora, oiga lo que le voy a decir porque no tengo mucho tiempo para terminar esto.
La mejor forma de enfrentar la culpabilidad, oiga bien, bien sencillo, pero no es fácil. Sencillo, pero no fácil. La mejor forma de enfrentar la culpabilidad es la confesión, sacarlo a luz, manifestarlo. Usted le está quitando el poder a la culpabilidad sobre su propia vida al sacarlo a luz. Cuando usted lo confiesa, cuando usted lo confronta, cuando usted lo saca a luz, usted está quitándole el poder de la culpabilidad sobre su propia vida. Imagínese David. Podemos decir de que el capítulo 24 hasta el capítulo 39, David está hablando acerca de lo que él está enfrentando en su propia vida como el ataque del enemigo en contra de su propia vida. Si usted lee esos capítulos, usted va a ver de que David está hablando acerca de lo que está enfrentando como ataque en su propia vida. Pero note el capítulo 38, versículo 17 y 18 dice esto. Note, Salmos 38, 17 y 18 dice esto. Porque yo estoy a punto de caer. Mi dolor está continuamente delante de mí. Confieso pues mi iniquidad. Afligido estoy a causa de mi pecado. ¿Qué era lo que David estaba enfrentando? La culpabilidad. ¿Cómo vamos a cortar el poder de la culpabilidad sobre nuestra propia vida? Es por medio de la confesión. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque óigame bien. En el concepto protestante, voy a regresar 500 años atrás, en el proceso protestante, queriendo apartarnos de ciertas, vamos a decir, tradiciones, hemos tirado algo muy importante y esa es la confesión. Todo lo que tengo que hacer es confesárselo a Dios. No. La Biblia dice en el libro en el Nuevo Testamento dice, confesaos vuestras faltas los unos a los otros. ¿Sabe por qué? La confesión me hace responsable a que la persona pueda venir en cualquier momento a pedirme cuentas sobre mi problema. En cualquier momento puede venir a pedirme cuentas en mi propia vida. Y él puede venir conmigo y decirme, mira, me confesaste esto, ahora quiero saber, ¿estás caminando en libertad? ¿Estás caminando en justicia? ¿O estás todavía atormentado por esa culpabilidad en tu propia vida? La confesión rompe el poder sobre nosotros. Número 3. Oiga bien, hay que aprender a poner orden. Hay que aprender a poner orden en nuestra vida. Esta mañana, contemplando este estudio, preparándome para este momento, el Señor me llevó a Génesis, a los errores de Sara. Sara, la matriarca o la madre de la fe, cometió errores terribles. El error más terrible que ella cometió fue querer ayudar a Dios, creando un proceso natural para cumplir la palabra de Dios. Y le presentó a Abraham, le presentó a Agar. Y naturalmente Sarai tenía muchos más problemas que cualquier otro. No me voy a meter a sus problemas de inseguridad, rechazo. Y ella tenía el derecho de agarrar a Ismael como su propio hijo, pero no lo agarró, lo rechazó. En vez de tomarlo como hijo, lo rechazó. Y dice de que era una confusión en media en su casa, había un pleito constante, había una división. ¿Y qué hace Sara? Pone orden. ¿Y cómo pone orden? Pone orden en una de las cosas más difíciles para Abraham, cuando viene y le dice a Abraham, echa a esta mujer y a su hijo. Y Abraham, en el dolor, porque amaba a Ismael, amaba a su hijo,
Él va con Dios y Dios le dice, atiende, oye la voz de tu esposa. Porque lo que estaba haciendo Sara es poner orden. Y hermanos, ahí es donde nosotros, en los sentimientos encontrados en nuestra propia vida, muchas veces nos cuesta poner orden. Porque el poner orden también significa poner orden en nuestra propia vida. No solamente orden en otros, es confrontarnos nosotros mismos con la realidad de nuestro pasado y la realidad de nuestros errores que nosotros cometimos. Imagínense, y en el desayuno estaba contemplando esta historia con mi hija y con mi yerno. Imagínense ustedes por un momentito que Isaac hubiera crecido en esa confusión que estaba en el seno de la casa de Abraham. Se hubiera podido convertir en el hombre que Dios lo había llamado a ser. ¿Qué tuvo que hacer Sara para poder poner orden y crear el ambiente correcto para Isaac? Tuvo que tratar con su pasado, poner orden. Y muchos de nosotros esto es lo que nos cuesta. Nos arrepentimos, lloramos, echamos lágrimas de cocodrilo. Pero ¿qué pasa? No ponemos orden. No sacamos de nuestra vida las cosas que deberían de haber sido sacadas de nuestra vida. ¿Está conmigo? Número 4. Aprenda a aceptar el perdón de Dios. Aprenda a aceptar el perdón de Dios. Ya esta historia fue usada durante esta escuela. Pero en 2 Corintios capítulo número 2, versículo 3 en adelante, encontramos la segunda parte de lo que ocurrió en 1 Corintios 5. Pablo confronta a la iglesia de Corinto con un pecado que estaba sucediendo dentro del seno de la iglesia. Juzga al muchacho que estaba cometiendo incesto. Más tarde, Pablo tiene que reescribir. Si usted lee la historia ahí en 2 Corintios, Pablo dice, por estas razones escribo. Porque se estaba dando una situación peor. Entre el dicho y el hecho hay un gran trecho, ¿verdad? Entre el primer libro de Corintios y el segundo libro de Corintios hubo un espacio de tiempo. ¿Qué ocurrió? El muchacho fue echado de la iglesia, se arrepintió, volvió a Dios. Ahora el problema no era el muchacho, el problema era la iglesia que no quería perdonarlo. Y por eso Pablo escribe ahí en 2 de Corintios 2, dice, yo quiero ver si son obedientes en todo, porque la orden mía es perdonen a este muchacho. Ahora, quiero llevarlo al versículo número 7. No, perdóneme, veamos el versículo número 5. Pablo habló del dolor que él estaba sintiendo. Note aquí lo que dice: si alguno me contristó, no me contristó a mí, solo en parte, sino a todos vosotros. Ahora, sigue adelante, versículo 7. Así que, al contrario, vosotros más bien lo perdonáis y consoláis. Ahora note, porque no sea él tal consumido en demasiada tristeza. ¿Qué hace el perdón? El perdón libera de la culpa. ¿Qué era lo que la iglesia estaba haciendo? La iglesia mantenía a este muchacho en culpabilidad. Le recordaban todo el tiempo lo que había hecho y la razón del por qué ellos no podían perdonarlo. El grave problema, le voy a dar un secreto, oiga bien, la razón del por qué muchos de nosotros nos cuesta perdonar, le voy a decir por qué. Porque nos sentimos avergonzados de lo que nos hicieron, la vergüenza que nos causó, y esa vergüenza muchas veces nos impide a verdaderamente perdonar.
Imagínese usted por un momentito. Pablo corrige públicamente a la iglesia y ahora la iglesia no puede perdonar porque se siente avergonzado de lo que pasó. Es que me confrontó Pablo, no me debería haber confrontado de esa forma. Pero el perdón libera de la culpa. Perdón libera de la culpa. Porque, hermanos, a través del perdón nosotros entendemos la gracia y la misericordia de Dios en nuestra vida. Quiero terminar con 2 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2. 2 Corintios 4, 1 y 2 dice esto, bien interesante, dice: por lo cual, teniendo nosotros la administración según la misericordia, la gracia, que hemos alcanzado, no desmayamos, antes quitamos los escondrijos de la vergüenza, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino que manifestando la manifestación de la verdad, encomendándonos a nosotros mismos a toda conciencia humana delante de Dios. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Se lo voy a tratar de desmenuzar aquí. La primera: yo soy administrador de la gracia y la misericordia de Dios en mi vida. Yo voy a determinar si acepto ese perdón, si lo voy a aceptar, si voy a dejar de que transforme mi vida, voy a dejar de que cambie mi vida, porque si no, ocurren tres cosas. Oiga bien lo que dice aquí, tres cosas. La primera: nos metemos en lo que Pablo llama aquí el escondrijo de la vergüenza. En otra palabra, el laberinto de la vergüenza. ¿Qué es un laberinto? Es algo que quiere mantenernos dando vueltas sin poder encontrar la salida. ¿Qué hace la vergüenza? ¿Qué hace la culpabilidad? Se vuelve un laberinto en nuestra propia vida. Número 2, no andando en astucia, dice Pablo. Es que muchos de nosotros creemos que con nuestra capacidad, inteligencia, experiencia, nosotros podemos salir de cualquier problema. Pero hay momentos en la vida donde nosotros tenemos que aprender de que hay cosas que trascienden nuestra capacidad, y es el momento en el cual aprendemos a someternos a Dios para que Dios haga la obra en nosotros. Y número 3, no distorsionando la verdad de la palabra. Porque lo que hace la culpabilidad lo vemos desde el principio. ¿Qué fue lo que Eva hizo? Alteró la palabra de Dios. Cambiamos lo que Dios ha dicho para lo que nos conviene. Y eso todo es una artimaña del enemigo para mantenernos atados a la culpabilidad en nuestra propia vida. Porque, hermanos, Dios quiere liberarnos. Dios quiere darnos un nuevo comienzo. Dios quiere darnos un borrón y una cuenta nueva. Que encontremos un aire fresco, un aire nuevo. Que no estemos limitados de nuestro pasado. Que el pasado no nos controle, que el pasado no determine nuestro futuro. Ahorita estoy estudiando, realmente ya lo terminé, Eclesiastés capítulo 3, versículo número 15, donde Dios habla acerca del Kairos. Lo que fue, ya es, y lo que será, ya ocurrió. Pero termina una frase en el versículo 15, dice: Dios redime lo que aconteció. Dios restaura el pasado. Nosotros no podemos entrar a nuestro pasado, hermanos. Nosotros no podemos regresar a nuestro pasado. El único que puede regresar a nuestro pasado es el Dios del Kairos. Que nuestro pasado es su presente. Y Él tiene todo el poder de cambiar el efecto que nuestro pasado
y el poder del pasado, en la forma que el pasado nos tortura todos los días, y entrar a verdaderamente la libertad de Dios. La culpabilidad fue diseñada para torturarnos. Dios quiere transformarnos y quitar esa culpa, de que la motivación de nuestra vida y la forma que manejamos nuestra vida no sea basado en la culpabilidad. Yo uso esta frase, que nosotros trabajemos desde la perspectiva de salud, no de enfermedad. Que me relacione con mi esposa desde la perspectiva de salud, que me relacione con mis hijos desde la perspectiva de la salud, que me relacione con los miembros de una iglesia desde la perspectiva de la salud, que me relacione con mis hermanos en Cristo desde la perspectiva de la salud, no de la enfermedad. Pero ¿qué hace la culpabilidad? Me estanca en la enfermedad, y desde esa perspectiva estoy relacionándome con otros desde la enfermedad y no de la salud. Me relaciono con mi esposa porque me siento culpable, me relaciono con mis hijos porque me siento culpable, me relaciono con los miembros de mi iglesia porque me siento culpable, me relaciono con cristianos porque me siento culpable. Esa no es salud, esa es enfermedad. Y Dios quiere romper el poder de la culpabilidad en nuestra propia vida. Amén. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos por un momentito? La realidad, hermanos, si tú llevas sobre tu vida una carga de culpa, el único que la puede romper eres tú. Porque para nosotros mismos estamos subyugándonos, nosotros mismos nos estamos limitando por medio de la culpabilidad. Pero no puede haber libertad mientras que no haya arrepentimiento y confesión en nuestra propia vida. Rompemos el poder de la culpa sobre nuestra propia vida a través de la confesión, sacándolo a luz, manifestándolo a la luz de Cristo. Ya el enemigo ya no tiene poder sobre nosotros. Y empezando a aceptar ese perdón, ese derramamiento de la sangre de la culpa, dice el Antiguo Testamento, en la cruz del Calvario. Ahí Él llevó nuestra culpa para que nosotros ya no tuviéramos que llevar la culpa de nuestro pasado en nosotros mismos. Ahora requiere que aceptes, abraces y permitas de que esa libertad transforme tu vida entera. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, rompemos y quebrantamos todo poder del enemigo sobre nuestra mente y nuestro corazón, toda deuda real o ficticia en nuestra propia vida, porque el enemigo ha querido utilizar nuestro pasado para mantenernos arraigados, y hoy nosotros hemos permitido llevar esta deuda sobre nuestros hombros. Padre, hoy con la autoridad de Cristo, nosotros rompemos, desarraigamos, desligamos y quebrantamos toda obra del enemigo. Todo poder que el enemigo ha tenido sobre nuestra mente y nuestro corazón,
para que entremos a la libertad gloriosa, para verdaderamente caminar en el gozo del Señor, echando afuera toda tristeza y dolor. Hoy, Padre, nos aferramos a ti, Señor. Ahí donde usted está, permita que Dios haga esa obra de transformación. Ahí donde usted está, deje que el Espíritu Santo empiece a hacer su obra, transformar su lamento en alabanza, su lamento en gozo, su dolor y tristeza en alegría. Sí, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, paséate. Es tu obra perfecta, Señor. Echa fuera, Señor, todo temor, echa fuera todo dolor, echa fuera toda vergüenza, toda pena, toda penalidad, toda deuda que nosotros percibimos tener. Porque cuando el Hijo nos ha libertado, verdaderamente somos libres. Y ahora, Padre, empieza a hacer una obra transformadora, libertadora. Paséate, Espíritu Santo. No lo retengas, mi querido hermano y hermana. Deja que el Señor haga la obra. El Señor está en este lugar. Este es un lugar de libertad. Deja que tu vida sea transformada. Todo dolor que te has llevado sobre tu pasado, toda vergüenza que has venido acarreando acerca de los errores que cometiste en tu pasado, hoy eres libre. 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 Eres libre. Deja que el Espíritu Santo haga esa obra completa. Oh, sí, Señor. Queremos descansar en tu presencia. Porque, Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Oh, sí, Señor. Es tu obra completa, verdadera, Señor. Este es un lugar de libertad. Este es un lugar de salud. Deja que el Espíritu Santo haga la obra. Cancele toda culpabilidad en tu corazón. Todo sentimiento, todo dolor, toda angustia de tu pasado, toda deuda que tú has venido acarreando. Hoy es cancelada esa deuda. Y tú eres restituido, dice el Señor. Hoy tú eres restituido de los años que la oruga, el saltón y la langosta se han robado en tu vida. Hoy tú eres restituido de lo que has perdido. Sí, Señor. Ahora, Padre, descansamos en ti, Señor. Descansamos en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Gloria a Dios.